Bien, buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos nuestra sesión de química a cargo mía, que soy pues Ángelo, como ya ustedes sabrán. Bien, mm, listo, vuelvo a mostrarme. Entonces, la clase del día de hoy va a consistir en un único tema, que es el tema de la estequiometría. Quizás pues a muchos les sonará, supongo que lo habrán visto. Lo importante es saber qué tenemos nosotros o qué recordamos de esta temática, ¿listo? Para eso vamos a ingresar, como ustedes ya saben, al foro del día de hoy, el cual nos va a preguntar sobre nuestros conocimientos de estequiometría. Entonces voy a darles el enlace por el chat para que ustedes puedan ingresar al foro. Y lo que vamos a hacer es ir dejando nuestros comentarios. Voy a compartir nuevamente pantalla para que pues puedan ver el foro. Entonces ya está cargando la pantalla. Listo, ya cargo la pantalla. Y el foro nos dice lo siguiente. Define con tus propias palabras. ¿Qué entiendes por estequiometría? Si no tienen claro el concepto, pueden decirlo. No buscar información. ¿Listo? Entonces, pues quiero que cada uno de ustedes me dé como tal un acercamiento o una definición de lo que entienden por estequiometría. No importa si sienten que su comentario pues es muy corto o si sienten que tiene vacíos. Lo importante es saber qué es lo que tienen en sus cabezas. ¿Listo? Entonces vayan ingresando al Padlet, vayan dejando sus comentarios y les recomiendo también, por favor, que la clase inicia a las 2:30, ¿listo? A las 2:30 tenía 4 personas. Entonces, pues nada, la próxima clase pues no vamos como tal a tener temáticas de clases pasadas, sino que vamos a ir de corrido. Así que pues para que no se pierdan nada, por favor, estén en punto. ¿Listo? Vayan ingresando, vayan dejando sus comentarios y yo ya los empiezo como tal a retroalimentar. Listo. Voy a refrescar la página. Bien, ya ahí tengo comentarios. Al parecer, pues todos tienen algo, así sea pequeño. Pensé pues que iba a existir un vacío más grande, pero me alegro pues que tengamos como tal esas bases dentro del tema. ¿Listo? Bien, voy a leer el comentario de cada uno. Listo. Oscar me dice que es hallar moléculas a partir de muestras, ya sea de mol, gramos o átomos. Listo, entonces como tal estamos cuantificando la cantidad de masa. Por ahí me dicen que es el tema más feo de la química. Ahorita vamos a verlo de la forma más sencilla que me pude inventar. ¿Listo? Aparte, pues es mucho de cálculos, es mucho de matemáticas y con eso pues no nos complicamos. ¿Listo? Bien, ese era el comentario de Oscar. Gracias, Oscar. El siguiente es el de Ruiz, que nos dice que es la forma
de una fórmula química que pasa de uno o más compuestos y produce otros compuestos con la misma cantidad de materia. Entonces, esto es importante. Nos estás hablando de cantidad de materia. La materia la vamos a medir ya sea en moles, en gramos o en átomos, que es lo que me dijo Oscar. Listo. Siguiente comentario. La profesora lo hace bonito. Ok, perfecto. Listo. El comentario es de Jetson, que nos dice que es la relación que existe en las relaciones, en las reacciones químicas y los elementos, creo. Bien, entonces no es necesariamente esa relación únicamente, sino estamos hablando de una relación cuantitativa, o sea, con valores. ¿Listo? Con valores, que quizás se te olvidó mencionar esa parte. Valentina Vargas, se me perdió el de Vargas. Bien, Vargas. Dice que es el proceso de relaciones entre unidades. Perfecto. Proceso de relaciones entre unidades. No lo pudiste decir mejor. Olivera dice que es la cantidad de moles, átomos o moléculas de una reacción química. Perfecto. Campos dice que es la relación cuantitativa sobre una base cualitativa. Bien, ese comentario me pareció también muy completo. Herrera dice que es el cálculo para conocer reacciones químicas. Creo que se usa más que todo para conocer medidas y eso. Perfecto. ¿Listo? Por ahí Sara nos dice que se refiere al proceso de calcular unidades pasando de kilogramos a mol y de la átomos y viceversa. Ok. Bien, entonces pues acá sí es un proceso de calcular unidades. No es necesario que se encuentre en kilogramos, también se puede encontrar en gramos, en miligramos. Entonces sí pues le estás apuntando a lo que es, pero quizás fuiste muy específica. Waring dice que es la parte cuantitativa de las reacciones químicas. Perfecto, bastante sintetizado. Christian dice que sirve para determinar cuántas sustancias se necesita para que la reacción ocurra. Perfecto. Vamos a ver eso ahorita con un ejemplo de una torta. Luna dice que no lo tiene claro, pero lo que han visto trata de calcular la cantidad de átomos en una reacción. Listo, ahorita cuando hablemos de átomos vamos a hablar del número de Avogadro, que ustedes ya deberían saber que el número de Avogadro es 6,022 por 10 elevado a la 23. ¿Listo? Eso es un mol, eso es un mol. Nicolás dice que es la parte de la química que se basa en buscar o calcular la masa, listo, de una sustancia. Santiago dice que es un sistema para calcular y convertir unidades de masa de reacciones químicas. Perfecto. Y Leonardo dice que es el estudio cuantitativo, esa palabra es primordial, de reacciones y compuestos químicos. Entonces, sí, chicos, pues digamos que ninguno como tal le dio algo que no fuera. Hay comentarios más precisos que otros, pero todos los comentarios son bastante útiles. Así que voy a volver a compartir la presentación, pues para que veamos como tal el ejemplo que quería traerles el día de hoy. ¿Listo? Bien, antes de eso voy a dar mi definición. Entonces, mi definición es la siguiente. Vamos a escribirla acá. Estequiometría hace referencia al cálculo de cantidades cuantitativas que posee un producto y un reactivo. ¿Listo? Digamos que hablando desde la química, la estequiometría va a hablar del cálculo de cantidades cuantitativas, o sea, de cantidades que posee un producto y un reactivo. En concreto, pues una reacción, para llamarlo de esa forma, porque ya sabemos que una reacción se compone de productos y de reactivos. Bien. Ahora, vamos con el ejemplo. El ejemplo es hacer una torta. ¿Listo? Entonces, digamos que para hacer una torta, generalmente a mí se me dan unas unidades de medida, ¿cierto? Espere. Entonces, se me dan unas unidades de medida. En este caso,
Para hacer mi torta de Doña Torta, lo que yo voy a necesitar van a ser 4 huevos, ¿listo? 4 huevos. Digamos que le vamos a poner 125 gramos de margarina. Y pues en este ejemplo, la verdad, yo no sé cómo será esto. Digamos que le vamos a poner medio litro de agua. Esto en conjunto con los aproximadamente, qué sé yo, 500 gramos de masa, de harina, pues de pastel, me van a formar lo que es una torta, ¿cierto? 4 huevos más 125 gramos de margarina más medio litro de agua más 500 gramos de Doña Torta nos van a formar un pastel de chocolate. ¿Listo? Medio litro, porque pues no sé, yo no sé hacer esto. Digamos que esa es como tal la receta. Ahora, la estequiometría, lo que se encarga de mirar ella es hablar de estas cantidades. Entonces vamos a mirar cuántos gramos de cada cosa hay, cuántos litros de líquido hay, para al final conocer cuál es la medida del producto final. ¿Listo? ¿Cuál es la medida del producto final? Entonces, chicos, ¿queda claro el ejemplo? ¿Queda claro el ejemplo? Digamos que creo que esto se hacía era con 12 cucharadas de agua, pero bueno, esa es otra unidad de medida que no viene al caso. Bien, este era el ejemplo. Facilito, sencillo, nada del otro mundo. Ahora, vamos ahora sí a entrar al tema profundo de estequiometría. La estequiometría, como una definición mucho más aterrizada y mucho más completa, va a ser el estudio, ¿listo? Por ahí alguien me mencionó que era el estudio, en este caso, de las cantidades, o sea, vamos a hablar de una parte cuantitativa, cantidades de materia consumida y producida en las reacciones químicas. Entonces, recordemos que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, sino que simplemente se transforman. En este caso, al hablar de estequiometría, vamos a tener una cantidad de materia que se consume y vamos a tener esa misma cantidad de materia que se produce. ¿Listo? De esta forma, pues vamos a tener relaciones estequiométricas. Y pues esto nos va a decir cuánto se produce, depende de la cantidad de reactantes. ¿Listo? Esa es como la definición a grosso modo. Bien, ahora necesitamos conceptualizarnos para entender bien de lo que trata la temática. Así que vamos a comenzar hablando de lo que es un mol. ¿Listo? Un mol, chicos, digamos que lo que se hizo en su momento para definir lo que era un mol era tomar 12 gramos de carbono, o sea, carbono 12 específicamente. Se va a tomar carbono 12, se van a tomar 12 gramos, mentiras, carbono, 12 gramos de carbono 12. ¿Listo? Y lo que se hizo fue determinar la cantidad de átomos que tenían esos 12 gramos. Entonces, esos 12 gramos van a hacer referencia a 6,022 por 10 elevado a la 23 átomos. ¿Listo? 6,022 por 10 elevado a la 23 átomos. Este, chicos, pues como se los había mencionado ahorita, es el número de Avogadro. Entonces, recordando que no todos los elementos tienen pues como tal la misma masa y se comportan de formas distintas, entonces un mol de cada cosa va a hacer referencia a una distinta cantidad de gramos. ¿Listo? Entonces, un mol de agua van a ser 18 gramos de agua. Un mol de oro van a ser 197 gramos de oro, recordando que el oro es más pesado que el carbono. Un mol de mercurio son 200 gramos de mercurio aproximadamente y un mol de calcio son 40 gramos de calcio. Bien, otra cosa importante que tengo que mencionar es que el agua acá
se toma como que un mol son 6,022 por 10 a la 23, no átomos, sino moléculas. ¿Listo? No átomos, sino moléculas. ¿Alguien me dice por qué se toma como moléculas y no como átomos? ¿Quién sabe? ¿Por qué en el agua hablamos de moléculas y no de átomos? También se vale decir no sé. Bien, perfecto. En este caso hablamos de moléculas porque el agua es un compuesto. Recuerden que el agua es H2O. Entonces, como el agua es H2O, voy a tener 6,22 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Listo? 6,22 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, pero como son dos moléculas de hidrógeno o dos átomos de hidrógeno, vamos a tener pues este número de Avogadro multiplicado por 2. ¿Listo? Entonces sí, estamos hablando de moléculas porque estamos tratando con un compuesto. Bien, acá pues nos dice que el mol es el número de átomos contenidos en 12 gramos de carbono. ¿Listo? Esta es la definición como tal inicial que se tuvo de mol. Número de átomos contenidos en 12 gramos de carbono. Bien, acá pues nos dice que un mol de carbono, ya lo dije yo, tiene 6,22 por 10 a la 23 átomos, que es el número de Avogadro. Solo como ejercicio. Vamos a escribir este número. Vamos a escribir este número. Y quiero que ustedes me digan qué número es ese. Entonces serían 20 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Listo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ceros. Bien, ¿quién me dice cuál es ese número? Ya lo pasé en notación científica a entero. Entonces, ¿qué número sería ese? ¿Quién me dice? Voy a ayudarles. Acá tengo unidades de 1000, acá tengo millones, acá tengo miles de millones y acá tengo un billón. ¿Listo? Entonces, ¿quién me dice cuál es ese número? ¿Alguna idea? El número está muy grande. Listo, dijeron que 602.214 trillones, 66.000 billones. Bien, voy a mirar si es ese. Entonces, voy a irme acá. Dije que acá era millones, ¿listo? Acá son millones, acá son billones, acá vendrían a ser trillones, ¿listo? Entonces lo que tendría serían 602.000, o sea, 602.200 trillones de átomos. 602.200 trillones de átomos. Quizás creo que Ruiz puso más decimales, pero sí, lo puso perfecto. Entonces, 602.200 trillones de átomos. Eso es un mol. O sea, imagínense esta cantidad de átomos. En 12 gramos, chicos, en 12 gramos hay esta cantidad de átomos. Entonces, pues, es una cosa impresionante. Por eso es que se utiliza la notación científica. En 12 gramos tengo 602.000 trillones de átomos. Bien, perfecto. Eso como ejercicio. Ahora, bueno, esperen, me devuelvo.
Lo último que vamos a decir es que un mol es esta cantidad. ¿Listo? Entonces, puedo tener un mol de átomos, puedo tener un mol de kilos, puedo tener un mol de lo que sea. Un mol hace referencia a este número. Un mol hace referencia a este número. En química vamos a hablar de lo que son átomos y de lo que son moléculas. Entonces, cuando tenemos un mol de algo, si es un elemento, estamos hablando de cantidad de átomos. Y si es un compuesto, estamos hablando de cantidad de moléculas. ¿Listo? Ya. Ahora sí, lo siguiente es hablar de reactivo, reactivo límite y de reactivo en exceso. Reactivo, reactivo límite y de reactivo en exceso. Entonces vamos a entender la definición de cada uno. Listo. Entonces, el reactivo, chicos, hace referencia al elemento químico que genera una reacción, sustancia que junto con otra genera la presencia de una tercera. Entonces, pues acá digamos que vamos a tener los reactivos. Ahorita pues vamos a volver a ver el ejemplo que vimos la clase pasada. Esos son los reactivos, son los que generan una tercera sustancia pues a partir de ellas mismas. ¿Listo? Ahora, el reactivo límite va a hacer referencia a el que se consume en su totalidad. O sea, si yo tengo, por ejemplo, chicos, vamos a poner el ejemplo de los sándwiches que quizás en algún momento se los dieron. Si yo tengo, por ejemplo, 3 jamones, listo, tengo 3 jamones, tengo 3 quesos y tengo solamente 2 panes y yo quiero armar sándwiches que vayan con 2 panes, un jamón y un queso, el reactivo límite en este caso van a ser los panes. ¿Por qué? Porque los panes se van a consumir en su totalidad y no me van a permitir crear mis 3 sándwiches. ¿Listo? Entonces, los 3 sándwiches no se pueden hacer porque únicamente tengo 2 panes. En este caso, el reactivo límite es el que se acaba en su totalidad. Si no tengo más pan, pues ese es el reactivo límite porque se me acabó. Ahora, el reactivo en exceso. Si yo quiero, por ejemplo, hacer una limonada y yo sé que para hacer una limonada necesito medio litro de agua más 2 limones más 3 cucharadas de azúcar y eso me da a mí una limonada. Imagínense que yo únicamente tengo medio litro de agua, tengo 2 limones, pero le agrego 5 cucharadas de azúcar. Lo que va a ocurrir acá es que voy a tener un reactivo en exceso. Esas 5 cucharadas de azúcar pues se están excediendo de lo necesario. Digamos que acá tengo la ecuación balanceada, pero 5 cucharadas de azúcar ya son demasiados. La limonada no me va a quedar bien, sino me va a quedar dulce. En este caso, el reactivo en exceso es aquel que pues se encuentra en mayor cantidad, ¿sí? Se encuentra en mayor cantidad para reaccionar. ¿Listo? Si no queda algo claro, ya saben que me lo pueden decir. Bien, recordemos las partes de una reacción química. Entonces, vamos a tener los reactivos, que son los que se encuentran en nuestra parte izquierda, y vamos a tener los productos, que son los de nuestra parte derecha. Los coeficientes hacen referencia a la cantidad de moléculas que tengo de cada elemento o compuesto. Estos coeficientes son la cantidad de moléculas. Estos de acá van a ser los compuestos o los elementos que yo esté trabajando. Y pues en el producto, como tal, voy a tener pues la sustancia final que se genera. ¿Listo? Bien, ahora vamos a ver la ley de Lavoisier o la ley de la conservación de masa. Como pues ya les dije, la masa no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. O sea, que vamos a tener que se conserva en estos casos.
Si nos vamos al ejemplo de la derecha, ustedes pueden ver que si yo tengo 100 gramos de óxido de mercurio, esos 100 gramos de óxido de mercurio se pueden convertir en 93 gramos de mercurio y 7 gramos de oxígeno. En concreto, la suma de las masas de los elementos del producto es igual a las del reactivo, ¿cierto? Es igual a las del reactivo. Y lo mismo va a ocurrir a nivel atómico. A nivel atómico va a ocurrir exactamente lo mismo. Si yo tengo, por ejemplo, este dioxígeno con el metano, tengo dos moléculas de dioxígeno con una de metano, al final la cantidad de átomos de cada cosa tiene que ser la misma. Entonces, tengo una, dos, tres, cuatro átomos de oxígeno. Acá voy y miro, tengo uno, dos, tres, cuatro átomos de oxígeno. Tengo eh, tengo cuatro átomos de hidrógeno. Acá de nuevo tengo cuatro átomos de hidrógeno. Tengo un átomo de carbono y acá también tengo un átomo de carbono. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se conserva esa masa, simplemente pues va a como tal expresarse en otro compuesto, ¿listo? En compuestos distintos. Eso es lo que nos dice la ley de conservación de la masa. Ahora, para aprender estequiometría del día de hoy vamos a tener dos ejemplos, dos ejercicios. Esos dos ejercicios, pues, a mi parecer, conllevan varios cálculos. Digamos que algunos se les pueden facilitar y otros no. La idea es que el día de hoy, pues, todos aprendamos a, como tal, realizar cálculos de gramos y moles. ¿Listo? Entonces, me gustaría que, por favor, alguien me ayude con la lectura del contexto. Cualquier persona que levante la mano o que prenda el micrófono. ¿Quién me quiere colaborar con la lectura del contexto? ¿Alguien prendió el micrófono? Cualquier persona, chicos. Hay una cosa que yo no entiendo antes de continuar y antes de que alguien se decida por fin a hablar. No entiendo por qué se les hace más fácil tener que escribir en el chat que simplemente hablar por el micrófono. O sea, siento yo, a mi opinión, que es mucho más desgastante tener que escribir palabra por palabra que simplemente encender el micrófono y dar su opinión. Entonces, pues nada, solamente para que tengan eso en su mente. ¿Listo? Bueno, voy a leerlo yo. En clase de química, el profesor plantea el siguiente ejercicio. El ácido de sodio, ¿listo? El ácido de sodio, digamos que en este caso estamos hablando de un compuesto muy específico, eh, el ácido de sodio, ¿sí? Este se descompone en nitrógeno molecular y sodio a altas temperaturas. Entonces, vamos a tener que se descompone, esto es ácido de sodio. Ese se descompone en nitrógeno molecular y sodio a altas temperaturas. Me están diciendo, si reacciona una pastilla de 120 gramos de ácido de sodio, calcule los gramos de sodio que se forman teniendo en cuenta los siguientes datos. Entonces, siempre a ustedes les van a dar el elemento, les van a dar la masa molar y les van a dar la ecuación. ¿Listo? Les van a dar la ecuación. En este caso, cuando ustedes les den la ecuación, no siempre se las van a dar balanceada. Entonces les pregunto a ustedes, ¿la ecuación que ustedes tienen en pantalla se encuentra balanceada, sí o no? Listo, no. No se encuentra balanceada porque a la izquierda tenemos un sodio, a la derecha tenemos un sodio
a la izquierda tenemos 3 nitrógenos, pero a la derecha tenemos únicamente 2 nitrógenos. Entonces, lo que vamos a hacer es balancear. Si ustedes se dan cuenta, lo que me está molestando acá, digamos que pueden ser estos nitrógenos, ¿sí? Entonces, voy a mostrarles la forma más sencilla de balancear esta ecuación. Voy a escribirla acá más grande. Tengo ácida de sodio y eso genera nitrógeno molecular y sodio. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, tengo 2 átomos de nitrógeno a la derecha y tengo 3 átomos de nitrógeno a la izquierda. Eso quiere decir que necesito sacar el mínimo común múltiplo de los nitrógenos. ¿Listo? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de los nitrógenos? El mínimo común múltiplo entre 2 y 3, pues ustedes ya deberían sacar mínimos común múltiplo, va a ser 6. ¿Listo? El mínimo común múltiplo es 6. ¿Qué quiere decir esto? Que para que la ecuación esté balanceada, necesito que hayan 6 y 6 en ambos lados. Entonces vamos a realizarlo de esa forma. Para que hayan 6 de nitrógeno a la izquierda, tengo que agregarle un coeficiente 2 a la izquierda. ¿Listo? De mismo modo, a la derecha tengo 2. Para que sean 6, pues le voy a agregar 3. ¿Listo? Ahora tengo 6 y 6 de nitrógeno, sin embargo, tengo 2 de sodio y 1 de sodio. O sea, que lo último que necesitamos que hacer es agregarle 2 de sodio a la derecha. De esa forma, ya balanceamos la ecuación, simplemente con un mínimo común múltiplo. Bien. Ahora, vamos a generar un paso a paso para resolver el ejercicio. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Primero, vamos a revisar si la ecuación se encuentra balanceada. Nosotros ya la balanceamos, ¿cierto? Ahora, vamos a hallar la masa molar del compuesto y de cada elemento. Y por último, evaluaremos los datos y pues vamos a realizar la estequiometría, que como tal son conversiones. Conversiones. Bien, entonces, verificamos si la ecuación está balanceada. Ya dijimos que no. Vamos a agregar 2 acá, agregamos 3 acá y agregamos 2 acá. Ya con esto la ecuación queda balanceada. Primer punto, chicos, balanceo. ¿Queda claro el balanceo? ¿Queda claro el balanceo, chicos? Confirmen. Sí, listo, perfecto. Bien, entonces, primer punto, claro. Ahora, el segundo punto, hallar la masa molar del compuesto y de cada elemento. Para este punto nos vamos a olvidar de los coeficientes. ¿Listo? Nos vamos a olvidar de los coeficientes. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Tengo un compuesto que es el ácido de sodio, ¿cierto? Ahora, necesito saber cuál es la masa molecular del sodio y la masa molecular del nitrógeno. Entonces, la masa molecular del sodio, vamos a nuestra tabla y nos dicen que es 23 gramos por mol. La masa del nitrógeno nos dicen que es de 14 gramos por mol, pero tenemos 3 átomos en el compuesto. Eso quiere decir que lo vamos a multiplicar por 3 y nos van a quedar 42 gramos por mol. Ahora, ya tengo la del sodio y ya tengo la del nitrógeno. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumarlas. En total, esto me va a dar 65 gramos por cada mol de ácida de sodio. ¿Listo? Cada mol de ácida de sodio tiene 65 gramos. Ahora, lo mismo con el nitrógeno. El nitrógeno tiene 14 gramos por cada mol. Como son 2 átomos, vamos a tener 28 gramos por mol. Y por último, el sodio. El sodio, como simplemente es un átomo, sin tener en cuenta los coeficientes, vamos a tener 23 gramos por mol. ¿Listo? Hasta ahí hallamos la masa molecular de los compuestos y de cada elemento. Bien.
Lo que sigue ahora, chicos, digamos que viene a ser lo siguiente. Vamos a evaluar los datos que tenemos y vamos a realizar la estequiometría que sea necesaria. Entonces, devolvámonos al ejercicio para ver qué era lo que nos pedían. Nos decían, hey, si tú tienes 120 gramos de ácido de sodio, ¿cuántos gramos de sodio se te van a formar? ¿Listo? ¿Cuántos gramos de sodio se te van a formar? Entonces, tengo 120 gramos de ácido de sodio. Necesitamos primero saber cuántos moles de ácido de sodio son 120 gramos. Lo que voy a hacer en este caso, pues va a ser una conversión. La conversión es bastante sencilla. Lo único que tienen que decir ustedes es lo siguiente. Tengo 120 gramos, ¿cierto? 120 gramos. Yo necesito pasar de gramos a moles. Necesito pasar de gramos a moles. Entonces, lo que voy a hacer va a, o sea, lo que necesito hacer es cancelar los gramos. Si ustedes se dan cuenta, yo dejé gramos en el numerador y gramos en el denominador. ¿Para qué? Para que se cancelen. Para que se cancelen. Entonces, habíamos dicho que cada mol, esta parte de acá, cada mol tenía 65 gramos. Entonces, acá lo que yo pongo es, cada mol tiene 65 gramos. Lo único que necesitamos hacer es la división. Nos queda 120 dividido entre 65 y esa va a ser la cantidad de moles de ácido de sodio que yo voy a tener, que en este caso son 1,85 moles. ¿Listo? Un recorderis muy rápido. Por ejemplo, cuando yo quería pasar, digamos, de kilogramos a metros, yo decía lo siguiente. Hey, tengo 3 kilogramos y yo ya sé que 1 kilogramo van a ser exactamente 1000 gramos, ¿cierto? Lo que uno hacía en esos casos para cancelar los kilogramos era poner kilogramos en el denominador, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hicimos acá? En este caso lo hicimos fue con gramos. Y acá, pues lo que nos quedaba era 3 multiplicado por 1000 y esto nos iba a dar 3000 gramos. O sea, 3 kilogramos son 3000 gramos. Acá ocurre exactamente lo mismo, solamente que necesitamos cancelar no con el numerador, sino con el denominador, para que al final nos quede una división. Entonces nos va a quedar una división, realizamos la división, pues dividir no es complicado y nos va a dar 1,85 moles. ¿Listo? 1,85 moles de ácido de sodio. Ahora, necesitamos pasar de moles de ácido de sodio a moles de sodio, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, pues nada, fácil. Decimos, hey, tengo 1,85 moles de ácido de sodio, ¿cierto? Necesito cancelar los moles de ácido de sodio y quedarme con los moles de sodio. Entonces, lo que uno va y mira es cuál es la relación entre el compuesto y el elemento. En este caso, ahora sí miramos los coeficientes. Mirando los coeficientes vamos a tener que por cada 2 gramos de ácido, por cada 2 moléculas de ácido de sodio, se van a generar 2 moléculas de sodio, ¿cierto? Eso quiere decir que nos van a quedar 2 moles de ácido, 2 moles de sodio, pues se generan a partir de 2 moles de ácido de sodio. ¿Listo? Acá, pues ustedes ya saben que 2 entre 2 es 1, ¿cierto? Se van a cancelar los moles de ácido de sodio con los moles de ácido de sodio y me va a quedar 1,85 multiplicado por 1. Eso me va a dar 1,85 moles de sodio. ¿Listo? 1,85 moles de sodio. Entonces, teniendo en cuenta el ejercicio, que nos estaban pidiendo cuántos gramos de sodio se van a generar, pues ya nos vamos con la parte final.
y es que vamos a realizar la última conversión, y es pasar de moles de sodio a pasar a gramos de sodio. Lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a decir, hey, cada mol son 23 gramos de sodio. Eso lo dijimos al principio. Voy a señalarlo acá con rojo. Cada mol son 23 gramos de sodio. Entonces se van a cancelar los moles de sodio y me va a quedar 1,85 multiplicado por 23 gramos de sodio. En total, eso van a ser 42,55 gramos de sodio. Esto quiere decir que 120 gramos de ácido de sodio me producen 42,55 gramos de sodio. ¿Listo? Entonces solamente son 3 pasos. Primero, balanceo. Segundo, reviso la masa molecular de los elementos y de los compuestos. Y tercero, realizo las conversiones estequiométricas. Nada más. Únicamente se realiza eso. Bien. Pues ya aquí la solución se forman 42 gramos de sodio. A partir de 120 gramos de ácido de sodio se forman 42,55 gramos de sodio. Bien, chicos, ¿quedó claro el ejercicio? ¿Me confirman, por favor? ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Hay algo que no se haya entendido? Ese sí es de quedó claro, supongo. El resto, ¿queda claro? Pi. Listo, perfecto. Bueno, pasemos a lo siguiente que yo tenía pensado para el día de hoy. Lo siguiente es este ejercicio. Entonces, este ejercicio me dice lo siguiente. Tengo 110 gramos de propano. El propano, pues, es este compuesto de acá. Me dicen, se queman en presencia de 160 gramos de oxígeno molecular. La pregunta es, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono se forman? ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se forman? Entonces, primer paso, el primer paso, revisar que la ecuación esté balanceada. Entonces, le pregunto a ustedes, chicos, ¿la ecuación está balanceada, sí o no? ¿La ecuación está balanceada, sí o no? Listo, en este caso la ecuación no está balanceada. Vamos a ir a mirar qué podemos hacer. Tenemos 3 átomos de carbono a la izquierda y a la derecha solamente tenemos un átomo de carbono. Comencemos intentando balancear el carbono. Entonces, balanceo el carbono, me quedan 3 átomos de carbono a la izquierda y me quedan 3 átomos de carbono a la derecha. Ahora, vamos a pasar con el hidrógeno. A la izquierda tengo 8 átomos de hidrógeno. Como tengo 8 átomos de hidrógeno, voy y miro a la derecha y solamente tengo 2, ¿cierto? Como solamente tengo 2 átomos de hidrógeno, vamos a agregarle el 4 para que sean 8. ¿Listo? Ahora, tengo balanceados los carbonos y los hidrógenos. Miremos los oxígenos. A la izquierda tengo 2 átomos de oxígeno y a la derecha tengo 6 de oxígeno más 4 de oxígeno. Eso quiere decir que tengo 10. Para que este 2 de acá se me convierta en un 10, voy a agregarle 5 en el coeficiente. Le agrego 5 al coeficiente. De este modo, les pregunto nuevamente. Ahora, chicos, ¿la ecuación está balanceada, sí o no? ¿O hay algo que se me haya pasado? ¿La ecuación está balanceada, sí o no? Chicos, la ecuación está balanceada. Listo, ya, perfecto.
Bien, ahora, ¿qué era lo que me estaban pidiendo? Me estaban diciendo, hey, si tú tienes 110 gramos de propano, se queman con 160 gramos de oxígeno molecular, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono se forman? Entonces, acá pues voy a borrar esto, porque digamos que es parte de la respuesta. Ahorita pues lo explico. Vamos a comenzar con el primer paso. El primer paso, chicos, bueno, el segundo paso era revisar como tal la masa molecular de los compuestos y de los elementos. Masa molecular de los compuestos y de los elementos. Entonces vamos a quitar los coeficientes que ahorita no nos están sirviendo. Quitamos los coeficientes y analizamos la masa molecular. Entonces, carbono, vamos y miramos la tabla, tiene 12. El carbono son 12. Como tengo 3 átomos, 12 por 3. Esto me va a dar 36. ¿Listo? Hidrógeno. El hidrógeno es 1. Como el hidrógeno es 1 y tengo 8, pues voy a tener 8. Al final voy a tener 36 más 8, que son 42 gramos de masa molar. ¿Listo? Gramos de masa molar. Bien, pasemos al siguiente. Tenemos el oxígeno. El oxígeno es 16. Como tengo 2, va a ser 16 por 2, que son 32. Sencillo. El siguiente, carbono. Carbono 12 más 16 por 2, que eran 32. Eso nos va a dar 44 gramos de masa molar. Y por último, el agua. 2 de hidrógeno, esos son 2 porque cada una pesa 1 gramo molar de masa molar. Y el oxígeno es 16. 2 más 16 son 18. ¿Listo? Segundo paso completado, ya calculamos la masa molar de cada uno de los elementos y de los compuestos. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es mirar cuántos moles son 110 gramos de propano. ¿Listo? Ah, mentiras, pongámoslo arriba. 110 gramos de propano y lo que vienen a ser 160 gramos de oxígeno. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cómo se realiza esto? Lo primero, pues, hacer la conversión de los 110 gramos. Entonces, tengo 110 gramos de propano C3H8. Eso lo voy a multiplicar. ¿Por qué? Yo necesito que se me cancelen los gramos de propano. Yo ya sé que una mol son 44 gramos de propano. Entonces voy a poner eso acá. 44 gramos de propano. Esto, chicos, es una mol. Una mol. ¿Qué quiere decir esto? Se me van a cancelar los gramos de propano y me va a quedar 110 dividido entre 44 moles. 110 dividido entre 44 son 2,5 moles. Entonces voy a borrar, voy a dejar acá 2,5 moles. Bien, borro acá. Pasamos al siguiente. Vamos a hacer la conversión de gramos a moles del oxígeno. Tengo 160 gramos de oxígeno. Lo multiplico por, el oxígeno tiene que por cada mol son 32 gramos. Entonces son 32 gramos de oxígeno son una mol. Una mol. Esto quiere decir que me va a quedar que se cancelan estos y me queda 160 dividido entre 32, que son 5. ¿Listo? 5. O sea, 5 moles.
Voy a escribir eso acá, 5 moles. ¿Listo? Ahora, voy a borrar todo. Voy a borrar todo. Y les voy a mostrar algo. Nos están preguntando, chicos, cuántas moles de dióxido de carbono se producen. Hay algo aquí muy importante y es que quiero que ustedes vean algo. Cuando yo tengo 5 moles de oxígeno, ¿cuántas moles de dióxido de carbono se producen? Cuando yo tengo 5 moles de oxígeno, ¿cuántas moles de dióxido de carbono se producen? Ahí con los coeficientes ya ustedes lo pueden ver. ¿Cuántas moles de dióxido de carbono se producen? 3, perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso preciso nos dieron los moles para producir exactamente 3 moles de dióxido de carbono. O sea que las moles de dióxido de carbono van a ser 3. ¿Listo? Van a ser 3. Esperen, lo escribo más pequeño. 3 CO2 mol. Ahora, ¿qué es lo último que me queda por realizar? Yo necesito saber el peso en gramos. Entonces vamos a pasar esas moles a gramos. 3 moles de CO2, lo multiplico por, yo sé que cada mol de CO2 son 44 gramos de CO2, ¿cierto? Cada mol de CO2 son 64 gramos de CO2. Esto quiere decir que cancelo las unidades de moles y me voy a quedar con 3 multiplicado por 44. Eso nos va a dar 132 gramos de CO2. 132 gramos de CO2. Eso quiere decir que al final, gracias a los 110 gramos de propano y los 160 gramos de oxígeno molecular, se me producen 132 gramos de dióxido de carbono. ¿Listo? Y ya con eso cerramos el ejercicio. Bien, ahora vamos con los quizzes. ¿Listo? Entonces voy a apagar mi cámara. Ya les comparto nuevamente pantalla. Voy a ingresar a los quizzes. Y tenemos pues el tiempo perfecto para resolver las 10 preguntas. ¿Listo? Bien, entonces ya estoy abriendo. Denme un minuto. Listo. Ya pueden ir ingresando al quiz, chicos. Espero que haya quedado todo claro. La verdad, estequiometría es mucho de conversiones. ¿Listo?
Listo, somos 15, me faltan 3 personas. Ingresen rápido, por favor. Chicos, porfa, ingresen rápido. Nicolás, entraste 2 veces. ¿Saco la otra cuenta? ¿Me confirmas, porfa? Saco la otra cuenta, la que no tiene el asterisco, ¿sí? Esta de aquí abajo. Listo. Bien, me faltan 2 personas. Espero a que entre alguien más y doy inicio. ¿Listo? Que entren esas 2 personas rápido, por favor. Bien, voy a dar inicio ya. Que la otra persona que falta vaya, pues, como tal, ingresando mientras tanto. Bueno, esta primera pregunta estaba bastante sencilla. Solamente quería saber si me pusieron cuidado. ¿Ya se les acabaron las vacaciones o cuándo entran? Entran la otra semana, ¿cierto? ¿O entraron esta? Entran el 10. Ah, ahí sí responden rápido, ¿sí ven? ¿Sería un quintillón? No entendí. Ah, creo que era el comentario pasado. Listo, no, no pasa nada. Yo sí dije de qué estamos hablando. Bueno, listo. Pues nada, chicos. O sea, teníamos 250 gramos para hacer la receta. Si vamos a hacer la mitad de la receta, necesitamos la mitad de este elemento. La mitad de 250 es 125. La respuesta correcta era la respuesta A. ¿Alguien iba a hablar? Me parece que Campos tiene el micrófono prendido, pero pues no se escucha casi. O bueno, yo no escucho nada. Listo. Siguiente pregunta. ¿Es en serio? A mí me parece que tienes el micrófono encendido. Bueno, no importa.
Sí, el peróxido de hidrógeno va a ser este H2O2. Se me olvidó decirles algo que creo que era bastante importante, y es que la densidad del agua es 1 gramo por cada mililitro. ¿Listo? La densidad del agua es 1 gramo por cada mililitro. Esto era importante para los cálculos. Bien, me falta una personita, por favor. Listo. Bien, entonces, ¿qué ocurría acá? Digamos que lo que iba a ocurrir era lo siguiente. Vamos a leer el enunciado. Tenemos 1 litro de agua, ¿cierto? 1 litro de agua. Necesitamos saber cuántos gramos de peróxido de hidrógeno se necesitan para que tenga 3% de concentración. Entonces, voy a tener 1 litro de agua, déme un momento, voy a tener 1 litro de agua, a eso necesito agregarle el 3% del peróxido de hidrógeno, ¿listo? Y esto, pues, yo lo necesito en gramos. Entonces, yo ya sé que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Ahora, yo acá no puedo cancelar litros con mililitros. Lo que tenía que hacer era convertir esos litros a mililitros. Ya sabemos que 1 litro son 1000 mililitros. Ahora, esto me va a quedar 1000 mililitros. Necesito sacarle el 3% y eso lo multiplico por 1 gramo por mililitro, que es la densidad del agua. ¿Listo? Ahora, los mililitros se me van con los mililitros y me va a quedar 1000 multiplicado por 3%. Ese resultado me va a dar en gramos. ¿Listo? Me va a dar en gramos. Entonces, 1000 multiplicado por 3%, ¿qué es? Yo puedo convertir el 3% en una fracción porque yo me acuerdo que yo se los expliqué cuando hablamos de números racionales. Entonces, el 3% se puede representar como 3 dividido entre 100. 1000 lo divido entre 100, eso me va a dar 10 y me queda 10 multiplicado por 3. 10 multiplicado por 3 son 30. Esto quiere decir que en total necesito 30 gramos de peróxido de hidrógeno para que el agua oxigenada se encuentre con una concentración del 3%. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? Quizás acá no era tan claro el ejercicio porque como tal uno no tenía como presente la forma de la ecuación o del problema, ¿sí? O sea, si yo les hubiera dado esto a ustedes, ustedes fácilmente lo hubieran podido solucionar. Pero pues la idea era que ustedes fueran capaces de formular el problema con el enunciado. Entonces, pregunto nuevamente, ¿queda claro, chicos? ¿Queda claro? Podemos pasar al siguiente. Listo, perfecto.
antes de que respondan, se me olvidó decir acá que estamos hablando de cuántos gramos va a tener el compuesto al final. ¿Listo? O sea, todo el compuesto. Voy a ponerles acá la ecuación. Quedaba 2H2 más O2. Eso va a ser 2H2O. Entonces, quiero que me digan cuántos gramos no hay en el compuesto, sino en las dos moléculas. ¿Listo? En las dos moléculas. O sea, creo que quedó claro. O sea, no solamente es en el agua de acá, sino en las dos moléculas. O sea, en todo el reactivo, digo, en todo el producto final. Eh, Ruiz, ¿sí lo hiciste con esa forma o solamente pusiste los de acá? Bueno, ya con eso pueden responder. No lo hiciste así. Sí, creo que sí fue fallo mío. Solamente preciso habías, creo que respondido tú. Entonces, quiero que me digan cuántos gramos va a haber en todo el producto final. Bien, chicos, ya vamos respondiendo. Faltan 4 personas. 2 personas. Una persona. La personita que falta, voy a finalizar la pregunta para que por favor responda si es que está en la llamada, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, voy a finalizar la pregunta. Listo, entonces, ¿qué ocurrió acá? Creo que sí ocurrió lo que me temía. Si hubiéramos tenido únicamente lo que ven, bueno, otra vez, espere. Ahora sí, si hubiéramos tenido únicamente una mol de agua, pues precisamente estos iban a ser 16 más 2, ¿cierto? 16 más 2, que son 18. O sea, las personas que respondieron hasta ahí y que no alcanzaron a escuchar lo que yo dije, estaban bien. Sin embargo, luego de que yo explicara que se iba a tomar toda la masa molar del producto final, o sea, de las dos moléculas, yo iba a tener que una molécula pesaba 18, entonces las dos me iban a pesar 36 gramos. ¿Listo? 36 gramos mol. La respuesta correcta a esta pregunta era la respuesta D. Digamos que se entiende que también las personas de la respuesta C colocaron la respuesta correcta. Sin embargo, la persona que puso la respuesta A y la respuesta B no le dio, digamos que por ningún lado, a el método que estábamos buscando, que era buscar ya sea la de la mol de agua o la del reactivo final, que eran las 2 moles de agua. Entonces hay que tener muy presente qué peso nos están dando para cada uno de los elementos. ¿Listo? ¿Qué peso nos están dando para cada uno de los elementos?
Últimas dos preguntas para que alcancemos a hacer el otro quiz. Listo, chicos, 3 personas, por favor. El enunciado no está largo. Una persona me falta. No sé si es la misma persona de ahorita. Bien, sí respondió. Gracias. Entonces, tenemos la tabla. Vemos que la mayoría de ustedes respondió de forma acertada. Bien, nos estaban diciendo, hey, vamos a quemar 2 moles de metano. 2 moles, esperen, cambio de color. Vamos a quemar 2 moles de metano. ¿Cuántas moles de dióxido de carbono se van a producir? ¿Cuántas moles de dióxido de carbono se van a producir? ¿Qué es lo que uno hace en estos ejercicios? Lo que uno hace es mirar la relación entre los compuestos. Entonces, acá me dice, por cada mol de metano se produce una de dióxido de carbono. Por cada mol de metano se produce una de dióxido de carbono. Eso quiere decir que por cada 2 moles de metano se van a producir 2 moles de dióxido de carbono. La respuesta correcta, chicos, era la respuesta B. Acá uno lo que hace es mirar las relaciones. Como la relación es 1 a 1 y me dan 2, entonces, pues tiene que ser 2. ¿Listo? Última pregunta y pasamos al segundo quiz. Bien, pues esta pregunta ya era conceptual. Eh, vamos a ver qué pusieron. Entonces sí, más de el 70% de ustedes dio con la respuesta correcta. Digamos que cuando el reactivo se agota antes de los entes que los demás, es el limitante. Yo a ustedes les puse el ejemplo del sándwich. Si yo tengo 2 panes, pero tengo 4 jamones y 4 quesos, y yo sé que cada sándwich es 2 panes, un jamón y un queso,
y solamente tengo 2 panes, este va a ser mi reactivo limitante, porque no me está dejando hacer mis 4 sándwiches. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta era la respuesta A. Última pregunta. Ah, no, esta era la última pregunta. Bien, pasamos al siguiente quiz. Entonces alisten ahí los códigos, chicos. Creo que la primera persona había sido Ruiz, no me fijé el resto. Me alegro por ahí. Voy pues en un momento a pasarles el código. Bien. Entonces, chicos, el código es 712-735. Les mando el enlace de invitación por el chat. 712-735. Las personas que ya ingresaron mientras el resto ingresa, ¿la primera parte les pareció complicada o fue normal? En una escala del 1 al 10, ¿qué puntuación le dan? Donde 10 es lo más complicado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo suave? ¿A alguno se le complicó que diga no? Eso fue un 7, un 8. ¿Qué opina el resto? Solamente tuve 2 opiniones. Bien, entonces lo vieron como relajado. Bueno, Campos por ahí dijo que 10. Eh, no sé si sea sarcástico, no sé. Bueno, voy a darle a iniciar mientras. Perfecto, listo. Bueno, aquí creo que no hay que aclarar nada. Lo único que me gustaría decir es que, digamos que si yo necesito exactamente una cantidad, por ejemplo, 3 manzanas para armarme una tarta, con 2 manzanas, que era lo que me sobraba de las 20, yo no puedo armarme otra tarta. Entonces, si alguien hubiera puesto las 7, que no fue el caso, pues hubiera sido equivocada esa respuesta por esa razón. ¿Listo? Cuando a mí me dicen, hey, necesito tanto para tanto, no puedo con menos hacer lo que me están pidiendo. ¿Listo? O sea, con 2 no puedo hacer una tarta. Esta pregunta es mucho de conversión. ¿Listo? Mucho, demasiado de conversión.
Literalmente esto es conversión y ya. Bien, falta una persona, chicos. Listo. Entonces, la pregunta no era de mayor complejidad, sin embargo, si alguien quería hacer los cálculos a mano, necesitaba saber dividir con decimales. ¿Listo? Esto pues no es mayor problema. Vamos a mirar cómo se resolvía. Yo tenía 5, ¿5 qué? Tenía 5 gramos de hierro. ¿Listo? Tenía 5 gramos de hierro. Y me estaban diciendo que pasara eso a moles. Yo ya sé que la masa molar del hierro es que por cada mol son 55,8 gramos. ¿Listo? 55,8 gramos. Entonces tengo 5 gramos. Esto va a ser una mol. ¿Qué me iba a quedar? Me iba a quedar 5 dividido entre 55,8. Acá lo que uno hace, o lo que yo hago, es quitarme los decimales. ¿Cómo lo hago? Corro la coma una vez para acá y corro la coma una vez para acá. Eso me iba a dar 50 dividido entre 558. ¿Listo? Ahora, realicemos esa división, porque pues no está de más hacerlo. 50 entre 558. Entonces, 558 no me cabe en 50, pongo 0. Le agrego un 0 acá. 558 no me cabe entre 500, le pongo un 0 acá y le pongo un 0 acá. 558 cabe 9 veces en 5000. O sea que la respuesta correcta era 0,09 moles. ¿Listo? 0,09 moles. Respuesta correcta, respuesta A. ¿Listo, chicos? Bien. Me falta una persona. Listo. Entonces, vamos a presentar la ecuación balanceada. ¿Listo? Para entender el ejercicio. La ecuación balanceada era la siguiente. Tengo una reacción entre ácido clorhídrico y hidróxido de sodio
produce cloruro de sodio y agua. ¿Listo? Agua. Mi pregunta es, chicos, ¿la ecuación se encuentra o no se encuentra balanceada? ¿Quién me dice, se encuentra o no se encuentra balanceada? Sí, sí se encuentra balanceada. Tenemos 2 hidrógenos a la izquierda, 2 a la derecha. Tenemos un cloro a la izquierda, un cloro a la derecha. Tenemos un sodio a la izquierda, uno a la derecha. Y tenemos un oxígeno a la izquierda y uno a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación es 1 a 1. ¿Listo? Una mol acá con una mol acá me producen una mol acá con una mol de acá. Ahora, si yo tengo 2 moles acá con 2 moles de acá, me van a producir 2 moles acá con 2 moles acá. O sea que la cantidad de moles de agua que se producen son 2. Respuesta correcta, respuesta B. 2 moles de agua se producen cuando se mezclan 2 moles de ácido clorhídrico con 2 moles de hidróxido de sodio. ¿Listo? Bien, vamos para la cuarta pregunta, para acabar a tiempo y no extendernos. Bien, me faltan 4 personas. Bien, acá hubo un problema de números mixtos. Entonces, cuando tenemos un número mixto, recuerden, por ejemplo, si yo tengo 1 con un medio, lo que yo tengo en realidad son 3 medios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este 1 me está diciendo, hey, tienes este un medio de forma completa. O sea, tienes 2 veces un medio. Un medio más un medio es 1, ¿cierto? Un medio más un medio es 1. Eso quiere decir que 1, un medio, hace referencia a un medio más un medio más un medio. Esto, chicos, es tema de números mixtos con parte entera y parte fraccionaria. ¿Listo? Algo que se ve como en cuarto, quinto quizás, pero pues se nos puede olvidar, ¿cierto? Ahora leamos el enunciado. Nos dicen, necesitamos 2 tazas de harina, 1 taza de azúcar y media taza de mantequilla. Si deseamos preparar el triple de la receta, ¿cuántas tazas de mantequilla necesitaremos? Entonces, vamos a necesitar media taza 3 veces, ¿cierto? Media taza 3 veces. Media taza 3 veces va a hacer referencia a lo que les dije, una taza completa y una taza y media de más. Así es como se lee. Esta sería una taza completa más media taza, o sea, una taza y media. ¿Listo? La respuesta correcta era la respuesta B. Entonces, me gustaría saber si quedó claro
el ejercicio, chicos. ¿Qué opinan? ¿Queda claro? Las personitas que quizás se confundieron y pusieron la respuesta D, ¿queda clara porque la respuesta era la respuesta B? Chicos, sí, no. Bueno, vamos con la última pregunta entonces. Bien, entonces, última pregunta. Tengo que A más B me va a dar C más D. Esto parece álgebra, pero bueno. Ahora, me están diciendo, hey, la relación entre A y D es 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada uno que aumente en A, voy a aumentar uno en D. Si me están diciendo, voy a tener 4 moles de A y 3 moles de B. Esto quiere decir que como tengo 4 moles de A, ¿cuántos de D se van a formar? En este caso, como la relación es 1 a 1, se van a formar 4 de D. ¿Listo? Se van a formar 4 de D. Lo más probable es que la relación de B y C también sea de 1 a 1. Lo que quiere decir que si B aumenta 3, la C también debería aumentar 3. ¿Listo? Digamos que haciendo eso de forma, o sea, suponiendo. La respuesta correcta, chicos, era la respuesta D. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces voy a finalizar el quizzes. Si ustedes se dan cuenta, hoy no les tiré tan duro. Voy a dejar de compartir pantalla. Comparto la presentación. Y ya con esto, chicos, cerraríamos la clase del día de hoy. ¿Listo? Entonces, con esto damos cierre a la clase del día de hoy. Entonces, pues nada, les agradezco a los que estuvieron durante la reunión. Espero pues que la clase haya sido provechosa. Cualquier cosa, ustedes ya saben que cuentan con nosotros y cuentan conmigo. ¿Listo? Entonces, voy a detener la grabación.